Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí en este momento reunidos para darle inicio al estudio de la lección número 10 de nuestra escuela dominical, que lleva como título La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. La base bíblica está en Hechos 15, versos 10, 11 y también del 22 al 31. Y la razón por la que estamos reunidos sabemos que es por la pandemia o el virus que ha estado afectando a nivel mundial, y por ese motivo algunos templos han sido cerrados temporariamente, pero gracias a estos medios, ¿verdad? La tecnología, a las redes sociales, pues podemos continuar hacia adelante en el estudio de la palabra, la predicación y el poder compartir los unos con los otros. El pensamiento central que quiero leer está aquí. Dice: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Y el texto áureo dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 15, 11. Y antes de proceder, pues me gustaría hacer una corta oración y luego continuamos. Dios de amor y de misericordia, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, no solo poder estudiar tu palabra, pero Señor, gracias porque nos ha dado un día más de vida, Padre Celestial, porque nos has protegido. Y Señor, te pedimos que tu protección siga, Señor, para con tu pueblo, Padre Celestial, y te pedimos misericordia por todo el mundo, que ellos puedan volverse a ti, aceptar a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, Señor. Ahora, de una manera especial, también te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayude a poder comprender lo que aquí estaremos hablando, Padre. Y que, Señor, tú me uses de una manera, Señor, que lo que vaya a salir de mis labios sea todo dirigido por tu Santo Espíritu, primeramente para tu gloria y luego para edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y como diría, la lección es la número 10. El tema es la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Y es necesario que recordemos que durante este trimestre estamos tratando un tema principal, y es la obra misionera de la iglesia primitiva. Y es por eso que empezamos leyendo desde el primer capítulo de Hechos, y hemos ido prácticamente haciéndolo de una manera cronológica hasta llegar al capítulo que nos corresponde hoy en día. Y hemos estado viendo la historia de la iglesia de la mano de Lucas, quien es el autor humano, y el Espíritu Santo, quien es el autor divino, Dios, ¿verdad? Y quiero también leer la enseñanza que se encuentra en el expositor, porque eso es bien importante. Dice: debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Okay? Lo voy a repetir: debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo. La lección pasada se trataba de la confrontación que el enemigo hizo en contra de la obra de Dios emprendida por Pablo y Bernabé, y de cómo desde ese tiempo o desde los inicios de la iglesia de Jesucristo, pues él no ha cesado de querer detenerla, mas no lo ha logrado. Entonces, en los versos 24 al 28 del capítulo 14, se nos dice que Pablo y Bernabé, después de la experiencia en Iconio y en Listra, regresaron a Antioquía de Siria. Puesto que la lección pasada concluyó en el verso 22 del capítulo 14, si seguimos leyendo esos últimos versos que están antes de iniciar el capítulo 15, nos damos cuenta de esto que le acabo de decir. Y cuando ellos regresan a Antioquía de Siria, de donde inicialmente habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra misionera, ellos, reunidos en la iglesia, les cuentan a todos ellos, ¿verdad?,
las grandes cosas que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y dice el verso 28 específicamente de ese capítulo 14, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿A dónde se quedaron mucho tiempo? En Antioquía de Siria. Y quise leer esto porque es importante a medida que vayamos entrando en el capítulo 15. Ahora en el capítulo 15 vemos que había estado empezando a suceder algo. Leemos en el primer verso: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Okay? Convertidos judíos que aún guardaban los ritos de la ley, es decir, los que conocemos comúnmente como los judaizantes, y que venían de Judea, es decir, de la iglesia que estaba en Jerusalén, ahora pretendían convertir a los nuevos gentiles que se encontraban en Antioquía de Siria al judaísmo, es decir, hacerlos prosélitos. ¿Y qué es lo que quiere decir prosélitos? Convertirlos a las prácticas y doctrinas judías. Ellos no solamente deseaban que ellos se circuncidaran conforme al rito de Moisés, sino que también que practicaran las otras tradiciones, las otras costumbres que ellos también practicaban. Lo que estaba sucediendo era que estos judíos que habían abrazado la fe de Cristo aún observaban la ley, ¿ok? Y eran muy celosos de ella. Y en consideración a ellos, los líderes de Jerusalén le habían permitido que, a pesar de que ellos habían sido convertidos, ellos siguieran observando la ley, puesto que era muy difícil que ellos pues se deshicieran de eso, de esas observancias muy de repente, porque desde niños habían sido instruidas en las mismas. Entonces, debido a eso, por ello estar haciendo eso, ahora querían pues imponer a los nuevos convertidos, gentiles, dichos ritos y tradiciones. Entonces Pablo y Bernabé, que se dieron cuenta que esto afectaba a un punto fundamental del cristianismo, se opusieron firmemente a ellos. Por eso es que vemos que en el verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Es decir, Pablo y Bernabé sabían que Cristo había venido para librarnos del yugo de la ley dada a los judíos, y ellos mismos les habían predicado a los gentiles que para ser salvos solo necesitaban poner su fe en Jesucristo. Entonces vemos que debido a esta discusión y para darle fin a este mal, la iglesia de Antioquía decidieron que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén donde los apóstoles y ancianos para que le presentaran y trataran dicha cuestión. Al llegar a Jerusalén, ellos no solo tratan esta cuestión, sino que también le cuentan las maravillas que Dios había hecho con ellos y a través de ellos durante el tiempo que ellos estuvieron en la obra, en los viajes misioneros, en el viaje misionero. Pero vemos que en el verso 5 se nos dice que algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron y estuvieron de acuerdo en que los gentiles fuesen circuncidados y observaran los ritos de la ley. Eso es lo que leemos aquí en el verso 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario
sin circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y entonces, dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es decir, tuvieron una reunión para poder tratar el asunto, y es aquí donde surge lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, o el Concilio en Jerusalén. Porque lo que los apóstoles aquí trataron, ¿okay? Y el veredicto que luego se lleva a cabo mediante el Espíritu Santo, no solo tuvo impacto en esa región y con la iglesia de ese tiempo, sino que fue de carácter universal y perpetuo para la iglesia entera, ¿ok? Y hasta hoy en día y por siempre. Dice entonces el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, Pedro se levanta y les empieza a recordar cómo ya previamente Dios lo había usado a él para que el evangelio llegase a los gentiles. Conocemos y recordamos la historia de Cornelio, de cómo Pedro, ¿verdad?, es enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, y tanto Cornelio como su familia y los que allí se encontraban, pues aceptan, aceptan el mensaje de Jesucristo, son salvos, ¿verdad? Y esto es lo que Pedro le está recordando. También el informe que Pedro había dado y que se encuentra en el capítulo 11. Pedro además les trae a memoria que Dios conoce los corazones, así como conocía el corazón de Cornelio, siendo gentil y siendo temeroso de Dios, ¿verdad? Y no hace acepción de personas. Todo eso es lo que Pedro le está recordando. Y es aquí donde entramos en los versos propios de la lección a partir del verso número 10, que dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro aquí además le está reprendiendo en estos versos leídos de una manera severa. Les hace saber que prácticamente exigirle a los gentiles convertidos la observancia de la ley mosaica, era una afrenta a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Por eso es que le dice: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Ok? Y aquí yo quiero también hacer un pequeño paréntesis muy importante, y es recordar que cuando se habla de la observancia de la ley en esta lección, en lo que estamos tratando, y con relación a lo que los judaizantes querían que los nuevos convertidos gentiles hicieran, se refiere a la circuncisión y los ritos y tradiciones que ellos llevaban a cabo. No se refiere a la ley moral como tal, o sea, a los 10 mandamientos y a las leyes morales que Dios había establecido desde el principio y que también forman parte de la ley, sino a la ley ceremonial que durante el tiempo de Moisés fueron instituidas y solo apuntaban a la obra del sacrificio perfecto de Cristo. Ese paréntesis debía hacerlo porque es bien importante. Y en relación a ese paréntesis, ustedes pueden leer Romanos, el capítulo 6, de los versos 15 en adelante, para que se den cuenta lo que la enseñanza nos dice, que debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio
pero sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Ok? Tenemos que saber diferenciar lo que aquí estaba sucediendo al querer abusar de la gracia. Entonces, en los versículos del 13 al 21, que no se incluyen en la lección, o sea, en el expositor, pero que ustedes pueden leer luego en sus Biblias, ¿ok? Del 13 al 21 de este capítulo 15, nos dice que luego Pedro, luego que Pedro habla, Pablo y Bernabé vuelven a contar todas las maravillas de Dios que Dios había hecho a través de ellos. Y cuando ellos callan, Jacobo, otro de los apóstoles, también expone unas palabras que afirman aún más lo que estos tres anteriores ya habían. Disculpen, amados hermanos, por la interrupción que hubo, pero rapidito vamos a seguir con los versos que estábamos hablando y tienen que ver con los versos del 13 al 21, perdón, que no se incluyen en la lección, pero que ustedes pueden leer más adelante en sus Biblias. Nos dice que luego que Pedro habla, Pablo y Bernabé vuelven a contar todas las maravillas que Dios había hecho a través de ellos. Y cuando ellos callan, entonces Jacobo, otro de los apóstoles, también expone unas palabras que afirman aún más lo que estos ya habían dicho. Y para darle más fuerza a las palabras dichas por Pedro, Jacobo le cita lo dicho por el profeta Amós en el Antiguo Testamento, cuando leemos Amós 9, los versos 11 y 12. Y él además sugiere que no se inquietase a los gentiles y que solo se les instruyera de guardar otras cosas que sí eran importantes. Todo esto lo vemos desde los versos 13 al verso 21. ¿Ok? Entonces ahora vamos a leer los versículos 22 al 29. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Estos dos versos, haciendo una pausa, aquí nos damos cuenta que ellos se ponen de acuerdo, aceptando lo que sugirió Jacobo, y deciden hacer una carta y enviarla a los hermanos que se encontraban en Antioquía de Siria. Entonces seguimos leyendo a partir del 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. Y entonces es en estos versos del 24 al 29 que se dan las instrucciones. Estos versos vienen siendo la carta misma. En la carta misma que es enviada y refleja el veredicto dado por todos los apóstoles. ¿Ok? Y es importante algo que dice aquí el escritor del expositor en la página 97. Dice, lo que decía aquella carta vino a ser parte del canon de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Vino a ser parte del canon de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que es el canon? Viene del término griego canon y tiene el sentido de caña para tomar medidas, utilizada por albañiles y carpinteros. Es decir, y como yo les decía anteriormente, cuando ellos se reúnen aquí en este concilio de Jerusalén y hacen esta carta, lo que aquí ellos acuerdan viene a ser de carácter universal y perpetuo
para la iglesia entera, hasta en el presente también, ¿ok? Viene a formar parte de un reglamento que como creyente hoy en día, pues también seguimos. Y en esta carta, lo que quieren ellos incluir es primeramente, o lo que incluyen más bien en ella, es primero decirle que ellos no enviaron a aquellos judaizantes que fueron desde que salieron de ellos y fueron a Antioquía, ¿ok? Pero ellos no fueron quienes le dieron órdenes. Eso lo vemos en el verso 24, ¿ok? Ellos no dieron órdenes ninguna para que fueran a perturbar a los gentiles con lo del tema de la circuncisión y las demás cosas. Lo otro que ellos también le quieren hacer saber en la carta es que ellos decidieron enviar juntamente con Pablo y Bernabé a dos varones de los principales, a Judas y a Silas. A Judas, que lleva por sobrenombre Barsabás, y a Silas. También en la carta ellos honran la labor y el ministerio de Pablo y Bernabé, dando una buena recomendación, pues, o la mejor recomendación, porque ellos dicen que estos hombres han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y además expresan con alta estima, llamándole a ellos amados. También en la carta, ellos le hacen saber que mediante la guianza del Espíritu Santo y con muestra de amor fraternal, ellos no desean imponer ninguna carga innecesaria, sino aquellas que haciéndola a los gentiles, o sea, los gentiles convertidos, ellos harían el bien, estarían haciendo lo correcto. Y estas cosas son abstenerse de comer aquello que ha sido sacrificado y ofrendado a ídolos, las carnes de animales estrangulados o ahogados, en los cuales aún queda la sangre, está la sangre del animal, ¿ok? Y habla también acerca de la fornicación. Entonces leemos los versos 30 y 31. Dice así, pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Qué bonito, ¿verdad? Tan pronto ellos llegan a Antioquía, reúnen a la iglesia, le leen la carta y la lectura de la gracia otorgada causó alegría y consuelo a los gentiles. Entonces, yo quiero leerle algo que también se encuentra en el expositor en la página 93 y que el escritor quiso dejarnos acá. Dice: Dios siempre tuvo el cuidado que su voluntad quedara impresa en un libro, que hoy conocemos como la Biblia. Los remitentes de la carta eran judíos, pero el Espíritu Santo les había hecho entender la comunión que debían tener con los hermanos gentiles. Por tanto, al escribirle, le desearon salud. Cada creyente debe desarrollar una actitud de gratitud al Señor por habernos dado su palabra por escrito. Por tanto, debemos leer las Escrituras como palabra de Dios, la cual suple nuestra necesidad de orientación. Ella es nuestra regla infalible de fe y conducta. Nuestra labor como siervo de Dios no es decirle a las iglesias nuestros criterios, sino leerle la palabra divina e invitarlos a obedecerla de todo corazón, ¿ok? De todo corazón. Y quiero agregar a esta lectura, antes de finalizar, unos versos que se encuentran en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Si quieren pueden ir conmigo. En Gálatas, el capítulo 5, a partir del verso 1. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas para que permanecieran firmes en la enseñanza que habían recibido de que a través de Cristo habían sido liberados del yugo de la ley y de que la ley jamás les justificaría delante de Dios, pues no eran capaces de guardarla. ¿Ok?
Y vamos a leer algo que está en la introducción del expositor y que pasé por alto leerle, que dice: hoy, cuando vemos algunos creyentes gentiles siendo arrastrados al judaísmo, debemos saber presentar una defensa concisa de la gracia de Cristo a fin de ayudar a rescatar a los que han caído en semejante error. Permita a Dios que a través del estudio de esta lección y el estudio continuo de las escrituras, de la palabra de Dios, podamos entender esto, ¿ok? Y tener presente que la gracia de Jesucristo tiene un rol indispensable en la obra, así como dice el tema de la lección, ¿ok? No podemos desligar, ¿ok?, lo que aquí se nos ha dicho. Y quiero repetir lo que dice la enseñanza: debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora hacemos una breve oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias, Señor, Padre Celestial, por este tiempo, por habernos permitido, Señor, poder, Señor, estudiar tu palabra. Señor, te pedimos de manera especial que lo que aquí, Señor, hayamos leído lo podamos retener en nuestra mente, en nuestros corazones y ponerlo por obra, Señor, de manera especial. Gracias, Señor. Cuida de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren. Sigue protegiéndonos, sigue cuidándonos y poniendo ese deseo, ese arduo deseo, Señor, en nosotros de querer, Señor, escudriñar más las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí esta parte. Dios les bendiga mucho.